¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la lupa puesta en la Cámara de Diputados, toda la atención puesta en una Cámara que ayer tuvo el debate del veto presidencial aplicado sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Finalmente el gobierno festejó porque fue convalidado el veto. La oposición no obtuvo los 2/3 necesarios para avanzar con el rechazo. Hubo 159 votos a favor de la ley, 85 a favor del veto, 5 abstenciones, hubo 8 ausencias, bastantes. Vamos a ir detallando cómo fue esa a lo largo de este programa, cómo fue justamente cómo se compone, cómo se compusieron todos los votos, esos de los que estamos hablando, porque bueno, es interesante de qué manera logró el gobierno nacional avanzar con esto que a priori, hasta la semana pasada, aparecía como bastante dificultoso. Durante el fin de semana hubo un quiebre, seguramente el domingo, a partir de un tuit del expresidente Mauricio Macri, que justamente dio una señal, una especie de guiño hacia el veto. El lunes se logró que el PRO asintiera, diera sus votos a favor del veto. Y bueno, a partir de ahí se siguió voto a voto negociando, pero siempre existió la sensación de que el gobierno tenía las de ganar en este sentido. Bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Hubo mucho más, hubo hoy comisiones, hubo la presentación de un funcionario en una de las comisiones. A lo largo de la semana hubo presentaciones de temas, de proyectos. De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa con los protagonistas del mismo. Ya los paso a presentar. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo andás? Un placer estar un ratito aquí con ustedes. Sí, media hora, exactamente, para extrañamos. Compartir. Bueno, muchas gracias, para compartir aquí con ustedes, con la compañera Dani Mosetic, un ratito para este análisis de algo muy interesante, porque por lo menos en la previa a lo que era la votación teníamos agendados entre 5 o 6, porque después nos habíamos empezado a enterar de la ausencia de Ávila, en este caso, y luego fueron 8 finalmente las ausencias. Cuando se da la votación se marcan 84 votos afirmando el veto, y luego se conoció que faltaba el voto de María Fernanda Araujo, un dato más que no cambiaba la ecuación, pero que en definitiva nos daban los números oficiales. Y también, lógicamente, que podemos sacar como análisis que están surgiendo efectos las negociaciones o las reuniones, los encuentros que se están teniendo por parte del oficialismo a comienzo de semana con los distintos bloques para cambiar una postura completa de lo que había sido el posteo o las palabras de Mauricio Macri respecto a que las universidades tenían que ser uno de los recursos principales y la importancia y demás, y luego de la reunión un poco reafirmando que el PRO iba a acompañar el veto. Bueno, son algunas de las cuestiones que van dejando este tipo de votaciones en cada una de las sesiones especiales. Así es, y bueno, no cambiaba ese voto errado, pero mirá si sí. Y todo lo que claro, estuve ahí nomás. Daniela Mosetic, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, recién estábamos hablando un poquito antes de arrancar el programa. Hoy es como que cerramos un poquito este tema del veto y es como que a uno le queda como un vacío, ¿no? Sí, de que viene manteniendo los temas, pero les digo que ese vacío se llena, pero enseguida. Les digo que se llena enseguida porque ya estuvimos viendo un poquito la agenda de las comisiones la semana que viene y la verdad que repleta, trabajo desde presupuesto, pasando por defensa. Bueno, hubo trabajo de cultura esta semana. O sea, el vacío se llena enseguida. Los que tienen un poco de vacío, a veces me parece que por ahí son los del Senado, ¿no? Que sí. Ayer hicieron otra vez... Zafamos, ¿no? Zafamos. Pero acá en diputados viene de todo, porque también... Si bien, por supuesto que el presupuesto pasa por el Senado, buena parte de la discusión se la lleva a diputados y esa primera disputa dura, ¿no? de los números más gruesos la va a tener diputados, después el Senado seguramente va a aportar lo propio, pero está concentrando mucho la tarea acá en diputados. Además ya se viene el fin de largo, así que hoy último día de trabajo acá en el Congreso hasta el próximo lunes. Sí, pero el martes...
La pregunta es, ¿habrá dictamen de un tema que ya se viene postergando, que tiene que ver con las asociaciones sindicales? Esta ley que puede llegar a generar la famosa independencia de los sindicatos en los trabajadores. Bueno, es algo que posiblemente, y ya está programado para el martes, es una de las primeras comisiones que tendremos la semana próxima, por eso ese vacío que decía Dani Mosetti, que se refería al trabajo legislativo que realizamos, se va a llenar y bastante rápido a comienzo de la semana próxima. Me siento tentado de decir a que no, pero con respecto a lo de la comisión de Martín Tetaz... Si habrá dictamen. Claro, lo que pasa es que se habrá reunión. No sé si es compatible el dictamen con el paro de transporte del 30 de octubre, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Ahí... Sí, por eso lo dije entre signos de... no, en la agenda está. Ya la vimos esa reunión 2 veces suspendida, me parece. Por eso mismo. 2 veces suspendida. Por ahora está vigente. Está vigente y la sí. negociación abierta. Así es, y bueno, a propósito de lo que decía el Senado, recordémosle a la audiencia que por qué el Senado zafó del tratamiento del tema del decreto. Zafó en 2 oportunidades, del decreto no, sí, es un decreto, sí. Es un decreto de veto. ¿Por qué zafó en 2 oportunidades? Porque el tema, según establecen los reglamentos, las leyes, eso pasa por la comisión, por la Cámara de Origen primero, tiene que pasar, o sea, siendo que las leyes que fueron vetadas habían iniciado su recorrido en la Cámara de Diputados, por eso primero cuando el decreto va dirigido al Congreso de la Nación en general, pero a la Cámara de Diputados en este caso en particular, porque es la Cámara de Origen de estos 2 temas, movilidad jubilatoria y financiamiento universitario, que arrancaron acá, después terminaron en el Senado de la Nación. El Senado de la Nación es un ámbito mucho más favorable al gobierno nacional, por eso se descontaba que la gran batalla iba a pasar por la Cámara de Diputados, porque si de ahí no pasaba, si pasaba de diputados, bueno, el Senado no iba a tener escollos para avanzar el decreto con los 2 tercios, a pesar de que 2 tercios no es fácil de reunir, si no pregúntenle a la oposición que por segunda vez se quedó con las ganas. Sí, yo creo que ahora lo veíamos ayer, después mirando un poquito los nombres, ahora es como que hay un parate, ¿no? Porque entre el primer y el segundo tratamiento del veto acá en diputados se parecía que iba a haber alguna diferencia, que el tema universitario tenía más chances. La verdad que los números fueron bastante parecidos y esto hace que ahora la oposición diga, bueno, esta estrategia de forzar algún movimiento presupuestario a través de una ley, evidentemente no está saliendo. Por eso está todo encadenado con la discusión que ya arrancó la semana pasada. El martes, ya me digo la semana pasada, anteayer, lo que arrancó del presupuesto, qué es lo que va a pasar con los números para los jubilados y para las universidades, pero eso ya tendrá que esperar el presupuesto 2025 y será el momento de decir, bueno, en ambos casos, ¿qué es lo que quedó atrasado del 2024? ¿Que nos satisface los números que están planteados? Ya les anticipo que la proposición piensa que no, porque encima no contempla todo el atraso del 2024, por lo tanto ya arranca, pero menos 10 la discusión para los 2 sectores. Por eso la estrategia es un montón lo que junta a la oposición, lo está muy cerca de los 2 tercios, pero es un número más que importante. Yo creo que el combo está, pero no para forzar estos 2 tercios. Así nos quedamos también con una especie de ganas de, en el análisis, ver qué pasaba, digo porque aquí no es que nos interesaba si pasaba o no diputados, pero para ver legislativamente si dentro de los considerando en el veto presidencial, que era completo para este proyecto, que lo que hacía era aumentar las partidas presupuestarias para las universidades, para sus gastos de funcionamiento, para el aumento de los salarios de los docentes y no docentes, digo, ¿qué iba a pasar con aquel considerando que hablaba de un artículo del reglamento del Senado que no permitía ni siquiera el debate dentro del recinto si dicha ley no tenía el respaldo de básicamente de dónde se iba a sacar el dinero para aumentar esas partidas? Digo, porque fue algo llamativo, que tal vez es tan grande el reglamento, tanto del Senado como en diputados, que a veces a uno se le puede llegar a pasar en la lectura un artículo en particular. Pero en este caso, estaba en el considerando, lo había mencionado como uno de los 2 o 3 puntos principales Manuel Adorni, el vocero presidencial,
Y digo, esto también es una señal de alerta de que posiblemente cuando pasen este tipo de temas, si es que pasan diputados al Senado, ¿se aplicará o no se aplicará? Digo, en ese sentido, desde lo que es el trabajo legislativo y el análisis, estaba bueno para analizar esa situación. Y estaba la decisión del oficialismo, ya había dicho, ellos no la querían cumplir, lo cual, bueno, ellos decían también el gobierno que le iba a judicializar el tema. Si salía, si era rechazado el veto, lo cual es totalmente viable. O sea, los constitucionalistas decían, lo que no puede hacer es no acatarlo. Si lo judicializa, está bien, bueno, tendrá la palabra la justicia y eso era lo que iba a terminar sucediendo. Yo me quedo a propósito con lo que decías, Daniela, sobre los números que fueron ayer. Después vamos a ir desgranándolo a lo largo del programa. También me parece que Pablo traía números, así que no queremos esperamos a Pablo. Entonces, pero sí, un poco los detalles de los discursos. Para mí fue muy interesante el debate, a pesar de que fue breve, eso es buenísimo, son bienvenidos los debates breves. Pero fue muy interesante lo que decían de uno y de otro lado, porque sentaban posiciones y porque, como siempre, está el oráculo que es Miguel Pichetto, que da sus discursos, que muchos no tenían que ver aparentemente con el debate en sí, pero tiene que ver con todo en general, y entonces habló del... Mucho discurso, igual había, si lo escuchabas, uno ya cuando veía al legislador ya más o menos sabía la postura, pero si lo escuchaba sin saber, muchos eran bastante ambiguos. Claro, ¿no? Sí, te muchos, dejaban, te quedabas con la duda. Por ejemplo. Porque sí, había unos cuantos. En el PRO me pasó también, sí, ¿no? Sí. Sin saber, decir, bueno, yo lo escucho sin conocimiento y decía, bueno, entonces, lo quiere. Bueno, con Garrido me pasó. Bueno, claro, también. Bueno, pasó. ahí no se pusieron de acuerdo en ese bloque tampoco. Creo ¿no? que sí se pusieron de acuerdo, me parece. Uno y uno. Sí, por eso, bueno. Creo que ya esto que les digo, me parece que venía desde el comunicado del PRO, ¿no? Sí, arrancaba claro. Y después, pero bueno, hay que entrenarse. Ahí, así será entonces, y bueno, esa es un poco lo que ha sido este debate. Pero ahora, bueno, para hablar sobre lo que sucedió ayer, nos vamos a la provincia de Santa Fe. Y estamos en comunicación con el diputado del radicalismo, Mario Barletta. ¿Cómo le va, diputado? José de Mauro lo saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Muy Buenas bien. tardes. Muy bien, estamos acá recordando todo lo que sucedió un poco en la sesión de ayer, una sesión histórica, si se quiere, porque bueno, van a pasar los años y vamos a recordar de esto que sucedió en cada uno de los vetos, a ver qué reflexión le merece la actitud que mantuvo lo que sucedió con el radicalismo, también determinante, como sucedió en la sesión anterior, por la disociación de sus votos respecto de este tema. Bueno, por supuesto, hubiésemos preferido la totalidad de nuestros votos, pero en realidad ni siquiera con todos ellos hubiésemos logrado los 2/3. Acá también hubo mayor resentimiento del peronismo, algunos de... Bueno, yo creo que en realidad el que ha modificado tanto en la anterior, la previsional, la de los jubilados, como en esta, ha sido el PRO a través de los cambios de opinión, negocios mediante, que habrá hecho el expresidente y presidente del PRO, Mauricio Macri, porque había planteado en el Senado la previsional, votaron a favor del proyecto y después cambiaron. No sé, habrán sido las milanesas allá en Olivos. Y en esta también. Primero había dicho que estaba de acuerdo con el financiamiento de las universidades, etcétera, etcétera. Y después creo que esta vez no fueron milanesas, habrá sido asado, pero también cambiaron. Porque en realidad, en la primera fue cuando el PRO, al acompañar, siempre generó mayores expectativas de que los 2/3 iban a ser posibles. Pero más allá de todo esto, yo creo que no lo tomo como una derrota ni como un triunfo para unos, para otros.
Yo creo que valió la pena, y vaya si valió la pena que al menos hoy el Ejecutivo se dignó a sancionar un decreto que establece el 6,8%. Bueno, no es lo que los gremios planteaban, no es lo que los otros, ni los rectores, ni toda la comunidad universitaria planteaba, pero esto seguramente se debió a primero la existencia del proyecto, la aprobación en diputados, la aprobación en senadores, etcétera, etcétera. Creo que además el tema no era económico, lo saben todos, que no tiene nada que ver con un desequilibrio fiscal por el 0,4, que al haber hoy ya dictado el decreto el Poder Ejecutivo, ese 0,4, no sé, 0,05 será, que bueno, no importa. Yo creo que lo que sí preocupa, al menos a mí me preocupa y mucho, es esa campaña de desacreditar a las universidades nacionales. Cuando estoy seguro que al menos la gran mayoría son un ejemplo, no de ahora, desde el inicio de la democracia, son un ejemplo en lo que es la administración. Son un ejemplo dentro del Estado de no ser algo que causa problemas, sino que genera soluciones. Y no solo formando recursos humanos, profesionales, sino a través del desarrollo científico conjuntamente con el CONICET. Usted, diputado, habla por conocimiento de causa, ¿no? Usted fue rector de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no es así? Sí, efectivamente durante 8 años. Un poquito menos de 8 años, pero que bueno, me fui a la política después de ser rector y ganamos la intendencia de Santa Fe, por primera vez desde la democracia al peronismo. Pero bueno, sí, efectivamente, lo digo por experiencia, y por experiencia digo la cantidad de mentiras del gobierno en todo este descrédito, lo que hizo el presidente hoy con lo de Rosario, que se habrán enterado, sí. Más allá que después sacó un Twitter para pedir perdón porque se había equivocado, yo no sé a cuántos les llegó solamente el primer Twitter, cuántos el segundo, pero bueno, otra vez, la Universidad de Rosario, que es una universidad ejemplar, más allá de la formación profesional, tiene 11 institutos de doble dependencia, la Universidad CONICET, tiene 4 escuelas en otros lugares de Rosario, y la Universidad del Litoral no voy a hablar porque me da la sensación que es autoelogiarme. Pero bueno, estas universidades, la Universidad de Cuyo, la Universidad del Sur, la Universidad de Tucumán, a ver, son ejemplos no solo por la tarea, que a pesar de las enormes dificultades que vale la pena aclarar, no aparecieron ahora. La dificultad con entender que la educación y el desarrollo de la ciencia es la verdadera llave para el desarrollo y el crecimiento de la Argentina, lamentablemente viene desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetti Buenas tardes. Lo saluda. Primero saber si hizo bien o no en pegar ese salto, ¿no? Del ámbito académico a la política. Ya pasaron unos años como para hacer ese balance. Y preguntarle también, bueno, el tema educativo. El gobierno dice, bueno, lo charlamos en el presupuesto directamente. Mientras tanto se come todo lo que ya estamos en mes 10 del 2024 y la verdad que el aumento es poco. ¿Cómo ve usted el planteo del presupuesto para el año que viene en este aspecto? Bueno, ahí no vamos a necesitar 2 tercios, así que el debate va a ser intenso porque los rectores han planteado una necesidad para el funcionamiento, salarios y demás para el próximo año, casi el doble de lo que ha planteado el gobierno. Pero bueno, comenzó recién antes de ayer, el debate en la Comisión de Presupuesto. Y bueno, nosotros confiamos siempre, nosotros trabajamos siempre pensando en apoyar políticas del gobierno como la del equilibrio fiscal, el déficit cero, pero lo que tienen que entender alguna vez quienes gobiernan el país y fundamentalmente quienes se ocupan de la economía
que no va a solucionar todos los problemas y mucho menos la posibilidad de crecer efectivamente solo lo que esté valiendo el dólar, el riesgo país, el déficit fiscal. No, no. Pero, a ver, no es algo que a mí se me ocurrió. Es el ejemplo en el mundo. Países hoy están en una disputa, la principalísima, que es la pelea por el conocimiento. Y países que han tenido crisis incluso más profundas que la Argentina, resolvieron esas crisis apostando a la educación y apostando al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y hasta que no se entienda claramente esto, el país no va a lograr, por más que los resultados, entre comillas, de la economía sean buenos. Entonces, esto es lo que más preocupa. Y lo que preocupa es la mentira. Porque, bueno, recién comenté el ejemplo de lo de Rosario, pero este tema de las auditorías y que se plantea escucharlo al presidente decir que si no queremos que nos auditen, ha de ser porque escondemos algo. A ver, las auditorías externas no dependen de las universidades. Las auditorías de la Auditoría General de la Nación, de la CIGEN y de cuantos más quieran que vengan a auditarnos, dependen de los que tienen que venir a auditarnos. Pero además, y lo digo por mi experiencia, bienvenidas sean las auditorías. Yo me ponía muy contento cada vez que me decían que venían a auditar la universidad. ¿Qué mayor tranquilidad puede tener un rector responsable de una institución como la universitaria que vengan de afuera, de la propia universidad, y que te revisen absolutamente todos los cajones, todos los papeles, todo, absolutamente todo? Diputado. Porque es lo que te da la tranquilidad de que si hay algo malo, lo resolvés. ¿Se entiende? Ahora, convengamos que no estoy hablando por todas las universidades, que puede haber algunas universidades que no encuadren en lo que yo estoy diciendo, las hay. Aquellas que se crearon solamente por el toma y daca de cuestiones políticas. Diputado, muchísimas gracias por su contacto hoy con Plenario. Lo saludamos y le deseamos un muy buen fin de semana. Lo mismo para ustedes. Buenas tardes. Era el diputado Mario Barletta, que contaba lo que había sido el papel del radicalismo, la postura, como decíamos, con conocimiento de causa, porque justamente él fue rector de la Universidad Nacional del Litoral, y los palitos que tiraba hacia el PRO. Decía, negocios mediante, hubo un cambio de postura. Negocios mediante me parece que está ahí lo que se ponderaba, o sea, en el toma y daca con el PRO dijeron, denle una oferta formal, y fue el decreto ese que se conoció ayer justamente, porque el 6,8, más una especie de cláusula gatillo para que ningún docente universitario cobre menos que 400.000 pesos. Esa es un poco la idea de lo que se alcanzó. Veremos en definitiva, pero había mucho para hablar con el diputado. Nos quedamos sin tiempo justamente y entonces, lo dejaremos para la próxima oportunidad. Ahora nos vamos a un corte. ¿Vos nos dejás ahora, Gonzalo? Exactamente, José. Fue un placer compartir un ratito. Le vamos a dejar el lugar al querido compañero Pablo Varela, así que, siempre, un placer estar con la señorita también, Daniela Moschetti. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Y con ustedes nos vemos en un instante nomás, previo breve corte.
sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservás? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Y seguimos con plenario y le damos la bienvenida a Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias. ¿Cómo andas, José? ¿Todo bien? Muy bien, estábamos hablando de la sesión de ayer, obviamente. Sí, obviamente. Vos tenés datos sobre el tema, pero bueno, después los vas a exponer a lo largo de... Sí, después vamos a repasar cómo terminó, cómo resultó siendo la votación. Obviamente una jornada muy caliente acá en la Cámara Baja, por todo lo que se venía hablando, ¿no? Por una sensación que dejó la semana anterior, en donde el oficialismo la tenía muy complicada, pero que después las conversaciones con el PRO, sobre todo, y con Mauricio Macri, lograron revertir esa ecuación, y ya al principio de la semana se veía que el veto estaba blindado, ¿no? Porque uno hablaba con los opositores que impulsaban la iniciativa y ya te reconocían que estaban lejos de esos 2/3. Así que, pero bueno, no deja de ser otro signo de alarma y para el oficialismo, obviamente, tratar de sostener las alianzas parlamentarias va a ser, por lo menos hasta el recambio del 2025, que tampoco hay certeza de cómo será, va a ser todo un ejercicio, ¿no? Y un poco lo hablábamos al principio del programa, donde citábamos el discurso de Miguel Pichetto, por ejemplo. Él dijo en ese pasaje donde habló en general bien un discurso pichetista. Sí. Creen que ganan, pero en realidad pierden, le dijo algo. Eso lo puse a título. Sí. Y decía, inevitablemente pierden. Él hablaba de siempre fastidiado, ¿no? Sí, fastidiado. Fastidiado y sentado de costado, ¿no? Enojar, pero es así siempre. Sí. Es así. Y él decía que, después me gustó la alegoría que hizo sobre el gobierno. No dijo que es un desastre, no usó esas palabras. Dijo, es un barco sin luces, dijo. Es un tren que no llega a una estación. Y una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco de bienestar del Estado Nacional. Dijo en un pasaje donde no fue absolutamente crítico del gobierno, pero sí, él viene a su estilo de darle recomendaciones que no se sabe si se las escuchan o no, pero decía, que el hecho, hablaba de que el gobierno podía estar festejando el número que iba a alcanzar, teniendo a las claras que, esa votación se iba a perder, y que decía que acababa de consolidar el partido del bloqueo y el partido de la minoría. Ahora lo que le dice ahí, le dice, genial, alcanzaron 85, 87, pero ese es el techo. Se pusieron un techo ustedes mismos, podrían tener más y poder ir por un número más amplio, con alguna propuesta más consensuada, listo, consolidaron eso, pero es eso. Porque él lo dice como parte de un espacio que ha sabido conversar con el gobierno por la ley de bases y por otros proyectos, dispuestos, o sea, mostrarse dispuestos a conversar y a hacer propuestas para mejorar, ¿no? No a votar a libro cerrado. Entonces ahí en ese intercambio, Encuentro Federal, la mayoría se retira, dice, si no nos van a escuchar, nos quedamos del otro lado. Y parece, dice, ahora nos quedamos acá. Claro. Ustedes jueguen con los 85 que tienen, si les alcanza, ¿no? Y aparte le decía el hecho de que, hay dos sectores, o sea, con los dos vetos, justamente afectaban a dos sectores que deberían ser propios. Porque decía, ahora afecten a los jubilados, afectaron la vez pasada con el veto anterior, justamente porque los jubilados, decía, eso es un sector donde tenía Juntos por el Cambio, justamente, y que ellos se han quedado con esa parte de esos votos. Y con esto afectan a los jóvenes, entonces que son su gran base. Entonces, son observaciones de alguien que sabe. Entonces, pero veamos entonces qué decía uno de los votos importantes. Todos son importantes, todos los votos valen lo que valen. Pero en este caso se estaba muy pendiente de ver cómo iba a ser el voto, aunque ya se sabía antemano porque era uno de los que había pedido la sesión, el diputado Osvaldo Giancafilo. El conocimiento a nivel mundial es una industria, y es una industria que tiene parámetros económicos, que tiene parámetros financieros. El conocimiento académico en la Argentina, si nosotros lo miramos en términos cuantitativos, el 62% del mismo lo aporta la universidad pública. Con lo cual, vaya si no es importante. Por otro lado, objetivamente también, estamos con un presupuesto prorrogado en el 2024, un presupuesto que fue pensado en el 2023.
y que tiene un retraso sin duda del 270%. Presidente, esta fue una decisión política el año pasado entre quien hoy es presidente de la Nación y en quien aquel momento era el ministro de Economía, en cuanto a que este Congreso finalmente no tratara el presupuesto 2024, con lo cual, al no tener una hoja de ruta concreta respecto de las cuentas públicas y la ejecución de las mismas, estamos ante un problema. Y, presidente, creo que si nosotros no avanzamos sobre el presupuesto 2025, el año que viene vamos a volver a tener un problema. No partidicemos la discusión de la educación pública en la Argentina. Siempre ha ocurrido. Es cierto que muchas veces el sistema educativo está atravesado por la política. ¿Qué sector no lo está? Ahora, en el nombre de eso, no dejemos a la universidad sin la actualización presupuestaria que corresponde. Escuchábamos al diputado Osvaldo Giancafilo hablando durante la sesión de ayer, y de la sesión de ayer vamos a hablar con uno de los protagonistas de la misma, Carlos Castañeto, a quien agradecemos su presencia hoy con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy brevemente, ¿qué balance, qué sensación le dejó la sesión de ayer? Bueno, rara, porque considero que si había salido una ley es porque tenían los votos suficientes como para sacarla, y por otro lado que la reglamente el Poder Ejecutivo. Al salir el veto teníamos expectativa de que salga a favor nuestra la votación, y bueno, lamentablemente mucha gente que había votado de una manera cambió el voto, ¿no? Claro. Y sobre todo en un tema tan importante como es la educación, la universidad, que es transversal a todos los sectores sociales y que da la oportunidad, como en el caso mío, de ser el primer graduado de la familia y haber estudiado primaria, secundaria y en la universidad pública. Me parece que es muy importante para una no solo movilidad ascendente, sino por el reconocimiento que tiene la universidad pública en el mundo. Y tuve la suerte de ser amigo de René Favaloro, uno de los tantos héroes que sacó la universidad pública, y creo que arancelar la universidad, por lo que estamos viendo en el presupuesto, que el año que viene tiene menos presupuesto y los salarios docentes y no docentes son muy bajos, el nivel educativo va a bajar considerablemente. Fuera de cámara hablábamos de su pasado futbolero en Gimnasia de Grima de la Plata, y que justamente recordábamos, yo habíamos convivido en la ciudad, por lo menos en el año 83, y se recibe usted en el 84 de contador, sí. En la Universidad de La Plata. En la Universidad de La Plata, sí. Claro. 5 años en la Universidad de La Plata, en 5 años me recibí. Jugando al fútbol, ¿no? Profesional. Lo cual no es sencillo. Éramos pocos en ese momento. En ese momento yo recuerdo que casualmente éramos 3 arqueros. Uno era Lanari, que era de Rosario Central. Claro. Y el otro Peidró. Peidró de Morón. Exactamente. Claro, sí. Que es cardiólogo y está en Favaloro. Claro. Sí, un reconocido cardiólogo, ¿no? Sí, muy reconocido. Sí. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Estamos hablando de fútbol. Si quieren los dejo. Me echamos. Está muy bien. No, le iba a preguntar porque, bueno, acá en el día después vamos repasando espacio por espacio, decimos, bueno, en este espacio este votó así, esto es así. Y en Unión por la Patria, unificados, una sola ausencia, o sea, no había dudas de eso. Como referente de la provincia de Buenos Aires, le pregunto, ¿todavía no se ha trasladado nada al bloque? O sea, ¿están funcionando bien en ese aspecto? ¿Están manteniendo la unidad? ¿Cómo fue esa previa en estos temas? Sí, creo que hemos demostrado en estos 9 meses, más allá que en algunos casos ya conversado, por ejemplo, en la reforma tributaria se votó de una manera y otro, 20 diputados votamos el tema tabaco de una manera, que el resto del bloque se conversa. Es un bloque muy abierto, que Germán lo lleva muy bien, con un diálogo que las reuniones de bloque son largas pero productivas, porque cada uno expresa la idiosincrasia, la realidad de las problemáticas de cada una de las provincias, que son distintas. Sí. Y conjugamos en que la mayoría de los casos se vota en forma unificada, pero no por imposición, sino por una ideología, por un criterio y por una concepción que tenemos no solo de bloque, sino de lo que es la participación de Unión por la Patria, más allá que
hay gobernadores o algún gobernador que ha sacado un poquito el pie, pero por ende esos 3 diputadas o diputadas y diputados se fueron del bloque, ¿no? En el caso de los tucumanos. Se solucionó, ya quedó saneado. Quedó saldado cuando se fueron del bloque. Hoy por hoy en la Cámara, en algunos debates, se acusan de vos en aquella votación votaste con el kirchnerismo. Es como ¿no? Sí, la verdad que duele, ¿no? Sí. Porque realmente... Yo digo, si mañana viene un proyecto del Ejecutivo que es muy bueno, nosotros no tenemos por qué no votarlo a favor. Al contrario, estamos dispuestos a dialogar. Por ende, ustedes han visto que en algunas sesiones o en algunas comisiones nosotros tratamos de hacer aportes constructivos o agregar algún artículo o modificar alguna palabra de algún artículo para mejorar el proyecto de ley. Por eso están las comisiones y por ende están los distintos bloques. Cuando yo ayer escuchaba... un diputado decir que yo me corto las manos antes de votar a favor del kirchnerismo, quiere decir, mira, yo presenté ahora una modificación de ley de electrodependiente para clarificar mejor de lo que significa un electrodependiente. Entonces digo, porque lo presenté yo, que soy del bloque Unión por la Patria, lo van a vetar o no lo van a aprobar el otro sector porque no quiere votar con el kirchnerismo o con Unión por la Patria. Yo me parece que, fíjate que a veces en particular nosotros hemos votado a favor de un montón de artículos de las leyes. Y hubo leyes que el otro día, cuando salió la ley de armas, del blanqueo de armas, que nosotros queríamos clarificar el origen de donde vos tenías las armas, enseguida, no se acepta porque viene nuestro sector. Me parece que este lugar y el Congreso es un lugar de diálogo, de debate, de distintas ideas que en definitiva las distintas ideas hacen que los proyectos salgan mejor y eso es lo que se busca. Diputado, le quiero consultar por presupuesto. En lo que fue jubilaciones y universidades se vio un bloque transversal, circunstancial, pero transversal, digo, con sectores de la UCR, con Encuentro Federal. ¿Ven posible unificar eso de cara al presupuesto? Nosotros lo que vamos a tratar, estamos analizando muy bien el presupuesto. En cada exposición que vengan los funcionarios queremos preguntar cuáles son las acciones, las metas, las medidas y qué función va a tener el presupuesto dentro de cada ministerio. Lamentamos que en la primera comisión que tendría que haber venido el ministro de Economía no vino. Bueno, ayer se pudo emplazar para que el día martes concurra. Porque es muy importante que vengan la máxima autoridad del organismo y en este caso sobre todo el Ministerio de Economía, que siempre este Congreso se ha destacado que la presentación del presupuesto no fue como la que presentó el presidente el domingo ese acá, sino que viene el Ministro de Economía con todo su gabinete económico de donde se justifique, que a mí me tocó venir en su momento como titular de la AFIP a decir por qué voy a recaudar esto, cuál es la idea que yo tengo de una recaudación mayor en las exportaciones, como dice el presupuesto. O por qué voy a tener más importaciones, cómo impacta el cambio de bienes personales, no en este año porque se va a aumentar la recaudación, pero en los años subsiguientes el hecho de que no paguen bienes personales los que se metan en el sistema que hoy está aprobado y pagan dentro de 4 años el 0,15%, cómo influye la recaudación de la incorporación nuevamente del impuesto a las ganancias, cómo influye que a fin de año se cae el impuesto país, que es uno de los impuestos que más se está recaudando. Y así también te puedo decir de la parte de finanzas con respecto a por qué se puso debajo de la línea del presupuesto los intereses de la deuda, cuando generalmente se ponen arriba de la línea porque son intereses que se tienen que pagar en el 2025. Vos no lo podés poner debajo de la línea. Y también en todo el movimiento financiero, que los días lo explicaron muy por arriba, de todos los bonos, lo de distintas características y todo también la deuda que tiene Argentina, que es muy grande el año que viene, porque al modificar y a crear el decreto 486, donde modifica el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, le da potestad al ministro de Economía de refinanciar las deudas, no con las tres condiciones dos, que mejore el plazo, que mejore los intereses y que mejore para el país, sino que le da la libertad que renegocie lo que quiera, con un ministro de Economía que no reconocen, porque siempre nos echan la culpa a nosotros de que generamos la deuda y mismo el Duhovne dijo que cuando había agarrado un país prácticamente sin deuda. Y los que adquirieron la deuda nos echan la culpa a nosotros. Entonces lo que queremos es que sea un presupuesto justo, equitativo y también... Sé que nosotros hemos pedido que venga no solo el ministro de Economía, sino me enteré ahora que hubo una nota de Massot
pidiendo que vengan los gobernadores para explicar la situación de cada provincia. Me parece que eso es muy importante, que en la Casa del Pueblo, que es la Cámara de Diputados, vengan todos los sectores a exponer su situación y que en definitiva salga un presupuesto justo para la población y también, digo, concreto. No, nosotros no somos ni terroristas fiscales, ni todo lo que dice el presidente. Al contrario, me parece que somos muy responsables con las decisiones que tomamos. El gobierno nacional dice que este es el primer presupuesto que tiene todos los gastos compensados de alguna manera. O sea, no se gasta un peso de más. Es un argumento que dice. ¿Eso está bien? ¿Les parece bien? Lo que dice, primero digo, el déficit cero a veces son latiguillos, ¿no? Sí. Yo considero que es un latiguillo porque no están pudiendo demostrar qué es el déficit cero. Si vos cobras el sueldo, no pagas nada, te quedás con toda la plata, no pagaste intereses de la deuda, ¿dónde está la plata? Yo lo primero que pregunto, ¿dónde está la plata? En segundo término, el presupuesto es netamente financiero, no es económico, porque dice que si recaudan más, a ver, tiene 3 componentes como lo más importante: defensa, seguridad e intereses de deuda. Si se recauda más de lo que se tiene previsto en el presupuesto, va a intereses de la deuda. Y si se recauda menos, se achica el gasto de cada uno de los ministerios o cada una de las actividades que tiene responsabilidad el gobierno nacional. Así que bueno, me parece que es un presupuesto muy ficticio porque tenés un 5% de crecimiento del PBI cuando este año se proyecta un 3,8% de baja. Entonces vamos a tener que aumentar un 8,8% el año que viene la producción. Cuando vos ves que hay 230.000 trabajadores registrados que perdieron su empleo, por otro lado 9.126 empresas cerraron, las pequeñas y medianas empresas, no hay ningún aporte, beneficio para la pequeña y mediana empresa para que pueda tomar más trabajadores registrados, al contrario, están achicando las empresas. Y por otro lado, creo que es financiero porque están hablando también de una mayor recaudación en IVA, cuando hoy la actividad económica mes a mes viene cayendo, y por otro lado los derechos aduaneros de exportación, y se van a incrementar un 100% cuando hasta el día de hoy el campo, que es uno de los mayores exportadores de la Argentina, ha exportado el 20%, porque ustedes saben muy bien que los silobolsas pueden durar 3 años las cosechas. Entonces se viene, por lo que escuché también del Servicio Meteorológico, que se viene una sequía. Entonces yo no sé si el año que viene la Argentina va a exportar un 100% más de lo que ha exportado este año. Diputado, le pregunto por el tema de aerolíneas, porque se había hablado de un cronograma de trabajo y la verdad que no vemos convocatoria nuevamente para tratar el tema. ¿Ustedes hicieron alguna propuesta de invitados? Se decía que ustedes también iban a citar algunos sectores. ¿Cómo viene ese tema? Sí, desde el bloque se presentó una lista de invitados, como el expresidente de Aerolíneas, porque se están diciendo números de aerolíneas que no son tal cual se han expresado acá. Y también cuando los argumentos no son suficientes, porque el secretario de Transporte, que ahora liberó el transporte de media y larga distancia, entonces a mí me hace recordar, que es un poco lo que peinamos más canas, que en el año 90 ferrocarril que paraba, ramal que cerraba, me parece que es lo mismo con el transporte. Aquella línea de transporte que tiene que entrar en un pueblo de pocos habitantes no va a entrar, te va a dejar a la vera del camino, en la ruta, y van a tomar donde más sea redituable. Y con respecto a aerolíneas, el argumento es que 3 maleteros abrieron 3 valijas y por eso tenías que cerrar aerolíneas. Me parece que eso no es el argumento, es una línea de bandera. Siempre lo que acá se ha privatizado con Mazán, ustedes saben cómo quedó, se llevaron hasta los simuladores. Y entonces creo que hay que tener en cuenta que Aerolínea Argentina llega a 21 lugares, a 21 provincias donde no llegan otra línea de bandera, y creo que también la Argentina, considero que tampoco todo es bueno, todo sea público o todo sea privado. Me parece que tiene una etapa de que el Estado tenga una participación estatal importante y que los inversores se ajusten a las realidades, a las jurisprudencias y a la realidad de nuestro país. Perfecto, diputado, muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Veamos qué decía ayer durante el debate la diputada Nancy Martínez Picón. Sabemos que hay que hacer un ajuste, que este ajuste es necesario, que es el ajuste que este presidente les dijo a cada uno de los argentinos en campaña y que además votaron. Pero el ajuste no podemos hacerlo con la educación. Podemos hacerlo desde cualquier otro sector, pero no con la educación, que es el futuro del país. No
No podemos haber votado hace unos días la esencialidad en la educación y hoy dejar sin fondos a esa esencialidad, ¿no? Digo, tenemos que ser coherentes con lo que venimos votando. Este bloque, Producción y Trabajo, desde San Juan siempre va a defender la universidad por varias razones. Y en mi caso particular, porque soy alumna, soy hija de la Universidad Nacional de San Juan con mucho orgullo, fui docente en la misma universidad y yo sí puedo decir, soy la madre del doctor, quien se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba. Con todo lo que la universidad nos ha dado, no solo a nivel familiar, sino también en la provincia y nos sigue dando, convencidos de que tenemos muchos lugares donde seguir trabajando para que existan los fondos, muchas partidas y que próximamente ahora hemos empezado a trabajar el presupuesto y este presupuesto empezará a regir en el 2025, si Dios quiere, y se habrán los nuevos fondos para las universidades. Desde ese lugar hoy, señor presidente, el voto de San Juan va a ser a favor de las universidades y de la educación pública. Y ahí veíamos entonces a la diputada anunciando lo que era uno de los votos determinantes. Una de las sorpresas. Hasta ese momento hasta la noche anterior se las tenía a las dos sanjuaninas que son del bloque Producción y Trabajo, que que están alineadas con el gobernador de San Juan, Humberto Orrego. Y bueno, se las consideraba que iban a votar a favor. Si llegaban a votar, como trascendió la noche anterior, en contra, entonces, bueno, cambiaba bastante este esquema tan finito que estaba. Y bueno, ahí lo anunciaba, lo confirmaba. Esa noche no contestaron, porque todo el mundo estuvo consultándole a ver si realmente cómo votaban. No dijeron nada, lo reveló fue la que habló de las dos. Y bueno, Nancy Picón. Y reveló que iba a votar de la manera que lo hizo, o sea, a favor de la ley, tal cual habían votado el 15 de agosto. Veamos cómo fue la votación, justamente esta votación determinante, a eso de las 3 y pico de la tarde ya. Los que voten por la afirmativa insisten con la sanción de este cuerpo. Por la negativa se acepta el veto total del Poder Ejecutivo. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Vamos a proceder en votación nominal para que no quede ninguna duda. Sírvanse, diputados, a marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Y ahí veamos entonces esta votación determinante, 159 votos a favor, 85 en contra, 5 abstenciones. Entonces, al oficialismo le sobraron, según mi cálculo, 4 votos para los 2/3. 81. O sea, el tercio se alcanzaba con los 244 diputados presentes, con 81,33. Lo mismo. O sea, había un diputado chiquitito que... Ahí había habido una discusión el día previo sobre las abstenciones, ¿no? Que también había lo que decía Gonzalo, sí, la diferencia entre la interpelación del Senado y diputados también, ¿no? Ya había habido... Estaba preparado alguna maniobra, me parece, por si hacía falta, pero no hizo falta, ¿no? Lo aclararon. Exactamente. Lo aclararon antes. Bueno, ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario.
prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Fue sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservás? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Y seguimos en plenario en el día siguiente de la votación sobre el veto a la ley de financiamiento universitario. Y para darle un cierre a este tema, justamente vamos a ver con Pablo cómo fueron los números de esa votación. Sí, vamos a repasar exactamente los números para hacer el detalle fino, digamos, de cómo terminó resultando. Hablábamos recién de que al gobierno o al oficialismo le sobraron algunos votos, en lo que tiene que ver obviamente con esto del tercio y de los 2 tercios respecto de los presentes, obviamente.
Y acá vemos en la primera placa lo que tiene que ver con los votos afirmativos, que están en 160. 98 de Unión por la Patria o de UP. Tuvo solamente el peronismo una ausencia muy renombrada, que fue la de Fernanda Ávila, la diputada de Catamarca. Sí. Muchas críticas para Raúl Jalil, muchas críticas, digo, dentro del espacio del peronismo, desde ya. No la hoy enojar que retira a los 3. Claro. Hoy un mensaje de Cristina Kirchner hablando de transfugismo, de tránsfugas. Ahí vemos a la UCR con 27 votos, ¿sí? Bueno, el radicalismo tenía a Fernando Carvajal ausente con aviso. Es un hombre que uno entiende que de haber estado en el recinto hubiese votado a favor de la ley. Los otros 5, entre las abstenciones y el rechazo a la ley o la ratificación del veto, estamos hablando de los 5 diputados que alguna vez fueron a la Casa Rosada. Encuentro Federal con 13, el bloque que preside Pichetto. Coalición Cívica 6. Mucho menos de lo previsto, evidentemente. Son 16. Son 16. Mucho menos. Bueno, muchos imaginaban que iban a tener los 16, pero no fue así. Bueno, se le bajó último momento uno más. Claro, López Murphy, ya se sabía. Claro, ya se sabía, estaba ausente con aviso por una cuestión familiar, pero después había 2 vinculados a los gobernadores del PRO, porque Encuentro Federal tiene esta particularidad que tiene, bueno, diputados sin tierra, por decirlo de alguna manera, pero después también ahí cuelan en la discusión Ignacio Torres y Rogelio Frigerio. Así que sobre 16, 13, la coalición cívica, asistencia y votación perfecta, digo 6 sobre 6. La izquierda lo mismo. El PRO 2, Álvaro González y Héctor Baldassi. Esto ya se sabía en la previa. El número que manejaban en el oficialismo era 34, ¿no? Digo ya desde la semana pasada que tenía que aportar el PRO sobre los 38 que tiene en total. Producción y Trabajo, las dos diputadas de Orrego, las mencionábamos recién. Innovación Federal con los salteños 3. Arrieta, ¿sí? No recuerdo. Lo de los salteños. Los salteños, claro, esos eran 8. Son 8, Innovación Federal son 8, pero salta... Se esperaba mal, ahí me parece que ahí fue donde desniveló el oficialismo. Sí. Exactamente, Arrieta 1, Arrieta no recuerdo el nombre del bloque, perdón. Lourdes Arrieta, exactamente. Lourdes que fue uno de esos discursos, hablábamos al principio. La fuerza del cielo. No me acuerdo. Claro, es un nombre extenso, perdón. No, pero está bien, pero con el caso de Lourdes Arrieta era de esos mensajes que no quedaban muy claros. No se sabía porque porque la anterior, porque no votó igual que la anterior vez. La de la anterior vez también era como que venía, como ahí. Banco los jubilados, pero ahí dijo. Acá dijo banco los universitarios, pero daba la sensación de que votaba a favor, pero hay que esperarlo hasta el final. Pero porque aparte pidió perdón o sea, era un poco más fuerte el de ayer, me pareció. Sí. Bueno, el Movimiento Popular Neuquino con Giancafilo, que también lo escuchábamos hace unos instantes nada más, y por Santa Cruz, que aportó 1 y 1, ¿no? Yo digo un huevo en cada una de las canastas. Muy hábil, Vidal. Vamos a decirlo, Realpolitik. Mira, vos votás para allá y vos elija cada cual. El policía bueno y el policía malo. Vos tirás los centros por acá, por la derecha, y vos tirás los centros por la izquierda. Si tenemos que pedir más plata, lo pedimos. Entonces, Acevedo votó afirmativo. Sí. Y ahí estamos viendo las placas de los negativos, 84 o 85. Bueno, 85. 85, ¿no? Sí, finalmente, hay un error mío en la placa. La Libertad Avanza... Eran 39, ahí es el que falta. ¿Cómo? Ahí el de la Libertad Avanza es el que está faltando. Ah, perfecto. No estamos computando acá, pero por error de Araujo. Por error de Araujo, exactamente. Ahí está. La Libertad Avanza, 39. Sí. El PRO 35, como decíamos recién. Faltó Stefani, que después lo vemos más adelante. Independencia 3. Bueno, los 3 tucumanos. UCR 4. Que estaban guardados y que no iban a bajar si no hacía falta y qué sé yo. Decían, pero para mí los tucumanos siempre estuvieron. Pero así. Los tucumanos creo que habían tenido 2 y una ausencia. Sí. Entonces ahí yo hablaba con el oficialismo y te decían, no, hay que mirar lo que hace Jaldo, lo que hacen los tucumanos. Y digo, bueno, mucha duda. Ponían no hay, digamos, uno podía dudar más que con Innovación Federal. Estamos hablando de Churchill, libertario. Pero estaba el antecedente de la votación previa también, porque es más fácil para un diputado, no tiene mucho que explicar, digamos, si votaste de una manera en una ocasión y votás de la misma en la otra, no hay mucho para explicar, tal vez
otros que cambiaron el voto, que se abstuvieron. Bueno, son maniobras más complejas. Ahí vemos a la UCR con 4, estos de los 5 que fueron, de los 5 con peluca, como se les suele decir. Servi se terminó absteniendo, está bien, digo. El MID con 2, creo que Somodeo, la diputada tucumana, 1. Y por Santa Cruz, Garrido es el que votó a favor del gobierno o a favor del veto, ¿no? Bien, esto es lo que tiene que ver con los negativos, que le termina sobrando al gobierno o al oficialismo para blindar este veto. Veremos si es como dice Pichetto, ¿no? Que acá tiene un techo, ¿no? Un techo de construcción política, porque está claro que el gobierno está total y absolutamente en minoría en términos legislativos y muchas notas periodísticas de la Casa Rosada, de colegas que cubren Casa Rosada, señalando ayer, después de que se ratificaba el veto, esta idea de construir una suerte de interbloque con el PRO. Claro. ¿No? Una especie, no sé si de Cambiemos, pero Cambiemos era un gobierno del PRO con coalición parlamentaria, con UCR y coalición cívica dentro. Bueno, algo similar, ¿no? Como un gobierno de la Libertad Avanza, pero que en el Congreso labura con el PRO. Sí, es como que como la ley de bases estaba muy lejos del próximo turno electoral, o sea, recién había ganado Milei, como que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Que el radicalismo, que Encuentro Federal te bancara en alguna cosa, como que había más flexibilidad. Conforme nos vamos acercando al 2025, se están empezando todos a meter como en distintos casilleros, de definir, bueno, vas a jugar para acá o para allá. Ahora había como otras voluntades en el primer semestre que no se están viendo en el segundo semestre, sino ya cada uno se va acomodando, y creo que lo del PRO va en ese sentido. Es más, todo el año se estuvo discutiendo si iba a haber interbloque o no. Ya estamos llegando a octubre, el interbloque no está. Parecería que no va a haber ya. El andarivel se angosta. Claro, exacto. Pero el interbloque no está. Pero el interbloque no está, ¿por qué? Porque el interbloque, bueno, igual se puede pasar como... ha habido interbloque de Juntos por el Cambio sin presidente de interbloque, ha pasado el año pasado. Claro. Pero cómo se articularía en ese sentido sería ríspido, me parece. Entonces por ahí es una articulación de hecho, si empieza a funcionar, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Creo que es un poco... a veces también se tiran algunos globos de ensayo, me parece, ¿no? Sí. Como se largan a la prensa cuestiones que después en la práctica no terminan de darse. Me parece que hay algo de eso, pero lo que está claro que el PRO, más allá de algunas excepciones, Baldassi, Álvaro González y algún que otro voto, después viene votando alineado con el oficialismo, y el oficialismo ya casi que arranca la cuenta, arranca el poroteo y ya los cuenta adentro. Claro. Sí. Pero bueno, abstenciones 5, Innovación Federal, los 4 de Misiones, que hasta último momento estuvieron ahí viendo cómo definía, sobre todo cómo definía, me parece, Carlos Rovira, que es el hombre fuerte verdaderamente de la provincia, y la UCR. Uno de los cuales, el diputado Arrúa, dijo el lunes que iban a votar, él iba a votar a favor. Exactamente. Y que los demás suponía que también, pero... Bueno, no. Por eso es uno de los que Cristina hoy señala como que incumplieron, se dieron vuelta. Sí, porque no viene estrictamente del palo del Frente Renovador de la Concordia. No, del PJ. Claro, exactamente. Entonces se había marcado esa disidencia, pero bueno, evidentemente a la hora de llegar al recinto cambió de opinión. Y la UCR, Pablo Servi, el neuquino, que se abstuvo. Y acá los ausentes, todos estos últimos datos son claves porque explican cómo es que el gobierno le terminaron sobrando 4 votos, cuando en la previa parecía todo tan justo. Encuentro Federal, 3. Uno de UP, que es Fernanda Dávila, lo mencionábamos recién, Tito Estefani, el diputado fueguino del PRO, UCR Carvajal, ¿sí? Que estaba ausente con aviso, el MID, Sago, que estaba de viaje, creo que por España, creo, sí. No lo tengo chequeado. Él me dijo que había postergado 4 veces eso y que estaba pagando más de multa de lo que le había salido el pasaje, así que no pensaba claro, dijo, esta vez me voy, suspenderlo más. Y bueno, ahí quedaba una de Innovación Federal que... es la Yolanda Vega. Bueno, igual se ve, si es un año parlamentario con cosas importantes, por ahí el viaje no se puede hacer nunca, ¿no? Por ahí. Bueno, pero él lo había sacado para enero. ¿Y enero este año? Bueno, peor todavía. Trabajó, claro. Así que por eso digo, qué sé yo.
Eso es, en definitiva. No sé. Bueno, arrancó con la ley bases. Por eso, digo, ya desde la primera semana de enero ya estábamos ahí, así que pongámosle. Bueno, lo concretaba ahora. Pero bueno, ese es el repaso, una ley que había salido con poco más de 140 votos afirmativos, creo, seguramente José vos tenés ese detalle. Lo tengo, 143, pues no, 147 creo que fue. Lo tengo por acá. Sí. Bueno, 140 y pico, ahora se extendió hasta... 143.87 me parece que tenés ahí. No, esa es boleta única. Esa boleta única. Vaya a encontrar en los papeles, los incunables. Hoy más allá de eso. Ahí está, 159. Más allá de eso. No, la original. Más allá de eso, digo, había salido con mucho consenso, digo, ¿no? Porque más de 140 votos, estás lejos del quórum, o empezás a estar holgado respecto al quórum. Salió con muchísimo consenso en el Senado. El Senado salió todavía con una mayoría mayor. Pero bueno, el gobierno creo que da un gesto más político que fiscal, porque estamos hablando de 0,14 respecto del Producto Bruto. Hay mucha gente que cree o que considera que tal vez ese recurso se podía sacar de otro lado o compensar de otro lado si es que verdaderamente quien puso un poquito el tema sobre la mesa, lo que pasa que tiene a veces los modos complicados que Fernando Iglesias dijo, ¿no? Esta pelea es por la plata, ¿no? Por la plata de la billulla, y dijo varios sinónimos, ¿no? Varios lo resaltaron en el discurso de Fernando Iglesias, que también como que blanquea un poco también porque un poco se romantiza todo el tema de las universidades, del dinero, de los docentes, que cuando cobran, y también es un ámbito de mucha política las universidades. El nacimiento de la mayoría de los dirigentes es en un montón de agrupaciones universitarias, militancia, y maneja mucha plata también, eso es cierto. Entonces hay dirigentes muy reconocidos que alternan política partidaria con política universitaria, entonces bueno, se había soslayado un poco, lo llevó un poquito a Fernando Iglesias, pero bueno, esto ahora, presupuesto 2025, próxima estación, ya está, ya no queda más que eso. Claro, y esta era una ley tanto. ¿Lo encontraste, José? No lo encontré. No lo encontró. Así que no importa. Gracias por alargarlo. Ahora está muy enojado. Pero bueno, no importa. No, igual era 143, creo que para mí era 143, pero confío más en tu memoria que tenés más el detalle en general. No importa, recordemos que otro debate, cuando uno imaginaba que esto se terminaba ya y hemos dado vuelta a la página para que todos estén satisfechos. 143.77. 143, entonces, bueno bien, Pablo. Un debate que se dio inmediatamente después de la sesión, de la votación, fue el tema de los emplazamientos, porque uno imaginaba que, bueno, ahora vamos a las cuestiones de privilegio y los homenajes, que era lo acordado, y ahí metieron los emplazamientos, porque tampoco la oposición se iba a ir con una derrota y dejando todo habiendo ahora van a ver. Con las manos vacías. Entonces, ahí fue que en ese momento después hubo muchas reflexiones durante ese largo pasaje de discusiones, por ejemplo la de Ritondo admitiendo que las sesiones tienen vuelo propio, vida propia. Entonces admitía que podían suceder esas cosas, pero le reprochaba a su gran amigo Miguel Pichetto que desde su bloque fueran a insistir con una cuestión que no habían hablado en labor parlamentaria. De todas maneras, también lo hablábamos nosotros acá. Hay cosas que no todo, la sesión es la sesión, labor parlamentaria es labor parlamentaria. Un detalle importante ayer fue mucho más ordenada la sesión que lo que había sido la sesión primera, la del veto original. Si quieres, fue un poco más larga esta por este tema de que se complicó después, pero si no, en líneas generales fue bastante ordenada porque él había tenido labor parlamentaria y la anterior sesión no había tenido labor parlamentaria. Se hizo, si recuerdan, un cuarto intermedio en el inicio para ordenar un poco esa sesión. En este caso, ese debate que se hizo era para establecer los emplazamientos, eso que se ha puesto tan de moda en tiempos de gobiernos en minoría. Y bueno, a instancias de Cecilia Moró, Germán Martínez, se emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales, por un lado, en el caso, fue el segundo emplazamiento. El primero que más debates tuvo fue para emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales a instancia de los diputados Agos Carreño y del resto de Encuentro Federal
para tratar una reforma a la ley que regula los DNU, la 26.122. Ese es un tema que lo trajimos acá, lo hemos expuesto acá al aire, y en el PRODE le pusimos, esta no sale. Esta no sale. Bueno, señores, miren que parece que... parece que calentá que entras, claro. Porque, bueno, parece que la oposición tiene los votos para, bueno, si se trata en comisión, como lo están emplazando, han emplazado 3 reuniones. 16 de octubre, el 23 de octubre y el 30 de octubre para dictaminar. En esos, como chicana, van a llevar, entre todos los proyectos que van a poner ahí en discusión, llevan proyectos, por ejemplo, de Silvia Losperato, de Patricia Bullrich, proyectos que ya están sin estado parlamentario, y que el presidente de la Cámara le decía, pero ¿para qué? Si no tienen los que son de 2022 ya no corren. Les dijo a Goscarreño, que insistía con eso, y decía, no, pero son para que tenerlos a la vista. Justamente son para hacer una chicana justamente a aquellos diputados que están alineados con el gobierno, para que, bueno, ustedes me están rechazando algo que en su momento habían propuesto. Recordemos, esas iniciativas para reglamentar los emplazamientos, el tema de los DNU, son bastante severos. También se emplazó a que el martes que viene venga el ministro Luis Caputo a la Cámara de Diputados. No sé si en realidad, por lo que se entendió en el momento, era a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para ver cuánto tiene que venir Luis Caputo. Yo lo que entendí fue así. Pero tiene que, o sea, porque no es obligatorio que venga. No. Quieren que venga, lo invitan. Quieren que venga. Ah, bueno. Así que en definitiva... Reforzaron eso, pero no es un... Te vuelvo a invitar. Te vuelvo a invitar. Te vuelvo a invitar a mi cumpleaños. No, bueno, cuando fue, ¿se acuerdan? Cuando fue la Comisión de Juicio Político el año pasado, había habido citaciones de oficio para que vengan en el marco del proceso del juicio político, pero no tienen obligación de venir. Pero bueno, yo no se lo quiero decir, yo no sé. Por ahí, claro, por ahí no lo sabe. Escuchen a Daniela. Claro, en ese momento, ¿se acuerdan? Claro. Así es. Bueno, para que no nos olvidemos el tema de aerolíneas, que Daniela hoy se lo recordó a Carlos Castañeto, que me preocupa. Van 2 o 3 semanas que ya quedó pendiente, 2 semanas que quedó vacío, no aparece en la grilla para la semana que viene todavía, pero a ver. No aparece en la grilla. El tema de aerolíneas, me parece que estamos en una... Me parece que se corrió del tema, se corrió del Congreso un poquito, se está discutiendo en otros ámbitos. En realidad, si vamos a prestar un poco, es como que sorprendió que haya, que en ese marco, cuando empezó la discusión, que vino tan rápido para diputados, porque no estaba previsto. Sorprendió esa primera convocatoria y ahora quedó como un bache, ¿no? Esa primera reunión que hubo donde se presentaron, ¿se acuerdan? El proyecto de Hernán Lombardi y los diputados del PRO, y también otro proyecto de la coalición cívica que era similar, proyectos muy básicos, muy amplios, como para abrir la discusión, pero no era que tenía ningún detalle, entonces de ahí fue donde se dieron las discusiones. Y una primera reunión donde hubo invitados por parte del oficialismo con funcionarios y con referentes del sector, y lo que hablábamos hoy con Carlos Castañeto de Unión por la Patria, bueno, la intención y una lista de invitados que también vino de parte de la oposición, más que nada con los gremios, ¿no? Claro. Se entiende que van a ser los próximos convocados, pero lo que también hablábamos con el diputado, está habiendo movimientos en la discusión entre el gobierno y la CGT, por ejemplo, y está planteado un paro de transporte para el 30 de octubre, entonces, bueno, hay varios canales de conversaciones y el Congreso me parece que ahora quedó un poquito, pero me parece que igual el tema está vigente, porque algún movimiento va a haber próximamente con este tema de aerolíneas argentinas. En la grilla, hoy siendo jueves, último día hábil de la semana, la grilla de la semana que viene no está. Algunos dijeron que era porque el decreto, o sea, había cambiado todo a partir del decreto del gobierno, del Poder Ejecutivo, donde decía esto de convocar al Congreso, dejaba sujeto a la empresa, ¿no? Claro, el paso en realidad eso, que era el paso que decir, bueno,
para que el Congreso lo pueda tratar, tiene que haber primero un decreto del Ejecutivo expresando esa necesidad. Entonces, eso no cambiaba nada. No cambiaba nada, no apuraba, no pasaba nada. Bueno, en el primer plenario, que era el plenario de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, los invitados habían sido José Rolandi, el vicejefe de gabinete, Franco Mogueta, que es el secretario de Transporte, y Hernán Gómez, que también es el referente, el subsecretario del Transporte Aéreo, ¿no? Que vinieron a dar los números que están circulando por todos lados y que, bueno, son cuestionados también. Ahí también, por lo que dijo el diputado hace un ratito, entre la lista de invitados también, no lo dijo, pero calculo que será Recalde a quien quieren invitar, porque dijo expresidente de Aerolíneas. De hecho, el actual senador estuvo muy activo en los medios, explicando un poco cómo funciona todo esto de cubrir las rutas que nadie quiere, qué significa tener una aerolínea de bandera, qué significa que tenga déficit la aerolínea de bandera, cómo son los números, cuántos trabajadores, cuántos pilotos hay por avión, todos esos números que Recalde los tiene frescos y, confrontar por ahí con la posición libertaria que se va a empezar a plantear más que nada en la comisión. Esta fue una comisión donde hubo invitados, pero seguramente va a haber reuniones para discutir entre los diputados. El objetivo 1 es esto, avanzar con la privatización de la empresa, que quedó fuera de la ley bases. Por eso hay varios sectores, más allá de los libertarios, que están interesados en dar este debate. Viene el PRO, pero viene también, por ejemplo, la coalición cívica, ¿no? Sí. Por ahí no todos piensan en una privatización, sino, y de hecho eso también se habló en la comisión, bueno, ¿qué esquema se puede pensar de participación privada? ¿Qué tercerización de algunas operaciones? Incorporación de partes extranjeras. De hecho, hubo conversaciones del Ejecutivo con algunas aerolíneas extranjeras para, por ejemplo, flexibilizar el uso de tripulaciones extranjeras. Bueno, algunas tienen mucha normativa, ¿no? Todo el transporte aéreo. Bueno, a ver está por dónde... Está desregulado con estas desregulaciones de Sturzenegger. Sí. Y decían en Casa Rosada, por lo menos, que no sería difícil implementar eso. Aviones patentados tal vez en otros países y tripulación extranjera. Exacto, bueno, que por eso que hasta el momento no se podía hacer y justamente eso de quitar algunos obstáculos, decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por proteger? Bueno, listo, que se pueda. Chao. Los números que se hablaron en esa reunión de comisión y que están en el proyecto también, yo lo hice en base al proyecto de Hernán Lombardi, dice que en 2023 reportaron pérdidas cercanas a $200 millones. Eso, de parte de Unión por la Patria, habló, incluso Julio Estrada habló sobre el tema en la comisión y dijo que no se había tomado dinero del Tesoro para sustentar a Aerolíneas Argentinas, que los números no son de esa manera. Por eso esa confrontación. El oficialismo plantea que desde su reestatización los aportes del Estado para cubrir el déficit es superior a los $8.000 millones, más una deuda de $340 millones al CIADI, que eso, le guste más o le guste menos, venga quien venga, se deben, ¿no? Claro. Sí. Sea más libertario, sea más flexible, progre o lo que quieran, la plata la deben. Hay que pagarlo, sí. Así que las deudas se honran y eso es lo que debe Argentina al CIADI por todo el proceso de la privatización y posterior reestatización. Hoy por hoy cuenta con una dotación de 1.240 pilotos de línea para 81 aviones activos, lo que es un promedio de 15 pilotos por cada avión operativo. Y en la discusión también entró, se retroalimenta, ¿no? Las low cost. Sí. ¿Por qué son low cost? ¿Por qué pueden ser low cost, no? ¿Qué es lo que nosotros no estamos viendo? Dice Aerolíneas. Dice, ¿por qué pueden cobrar menos cubriendo algunas rutas? ¿Qué podemos tomar de las low cost para hacer más eficiente Aerolíneas? Así que por ahora, esperando a ver qué es lo que sucede con esta convocatoria. La semana que viene, stand-by. Por ahora, habrá que ver entonces, porque ahora, esta semana ya cierra hoy.
Así que veremos. Entonces, nos espera un fin de semana largo. Gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Daniela, lo mismo el lunes que viene. Con ustedes nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes a partir de las 15. Tengan ustedes un muy buen fin de semana, pero antes los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Buen fin de semana para todos.